¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras disponible para todos, pero nadie realmente estuviera disponible para ti? Como si fueras el mensaje que siempre se responde tarde, la invitación que siempre queda en visto, la persona que sí, luego vemos pero nunca llega a ese luego. Y empiezas a pensar que te ignoran. Pero la verdad puede doler más que eso. No te ignoran, simplemente no eres prioridad. Quédate hasta el final, porque esto no va a ser cómodo, pero sí necesario. Vas a entender por qué te sientes desplazado, por qué algunos se alejan sin explicaciones y por qué tu lugar en la vida de otros no es tan importante como tú creías. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a endulzar la realidad, venimos a verla de frente. Y comenta qué otros temas te gustaría ver, porque a veces no es que falte amor, es que sobra gente en lugares donde nunca fuiste prioridad. Y eso cambia todo lo que creías entender sobre el valor que tienes en la vida de los demás. Duele más aceptar esto que cualquier silencio, porque cuando crees que te ignoran, todavía hay espacio para la esperanza. Piensas, quizá no vieron el mensaje, quizá están ocupados, quizá no se dieron cuenta. Pero cuando entiendes que no eres prioridad, todo cambia. Ya no es falta de atención, es jerarquía. Y la jerarquía no se discute, se vive. Hay personas que responden en segundos a alguien y tardan días contigo. No porque estén perdidos, sino porque su mente ya organizó sin decirlo quién ocupa qué lugar. Y no es algo necesariamente malintencionado, es humano. La gente no reparte su tiempo de forma justa, lo reparte según importancia percibida. Y eso es lo que duele. No que no te vean, sino darte cuenta de cómo te ven cuando tienen que elegir. La mayoría de las personas no se dan cuenta de cuando dejaron de ser prioridad para alguien. No hay una conversación oficial. No hay un aviso claro. No hay un ya no eres importante para mí. Solo hay cambios pequeños. Respuestas más cortas. Planes que se posponen. Mensajes que tardan más en llegar. Energía que ya no se siente igual. Y tú empiezas a ajustar tu expectativa para no sentir tanto el golpe. Está ocupado. Está cansado. Está en su mundo. Pero en el fondo, algo dentro de ti ya lo sabe. Porque la atención no desaparece de golpe. Se redistribuye. Y cuando alguien deja de verte como prioridad, no necesariamente deja de verte. Solo deja de colocarte en el centro de su vida. Y tú sigues esperando el mismo nivel de presencia que antes. Ahí nace la confusión. Y también el dolor silencioso de sentirte menos importante sin una razón clara que pueda señalar. Hay una ilusión peligrosa en las relaciones, creer que el cariño garantiza prioridad. Pero el cariño y la prioridad no siempre van de la mano. Alguien puede apreciarte, y aún así no elegirte primero. Puede tenerte afecto, y aún así no invertir tiempo real en ti. Puede sonreír contigo, y aún así no reorganizar su vida por ti. Y eso no siempre es crueldad. Es elección inconsciente de energía. Cada persona tiene un centro, un núcleo de cosas, personas y metas que mueve sus decisiones sin que lo piensen demasiado. Y todo lo demás orbita alrededor. El problema aparece cuando tú crees estar en ese centro, pero en realidad estás orbitando. Entonces cada ausencia duele más de lo que debería. Cada respuesta tardía pesa más. Cada cancelación se siente personal. Porque tú estás dando un lugar que la otra persona no te está dando de vuelta. Y esa desproporción es donde nace la herida. Hay algo que casi nadie quiere admitir, la prioridad se revela en los hechos, no en las palabras. Puedes escuchar me importas, eres especial, te extraño. Pero lo que realmente define tu lugar es lo que esa persona hace cuando tiene poco tiempo, poca energía o muchas opciones. Porque ahí no habla la emoción, habla la elección. Y la elección es brutalmente honesta. Hay personas que responden rápido a quien les genera urgencia emocional, a quien les activa interés, a quien les da algo que sienten como importante en el momento. Y el resto, espera, no por maldad, sino porque no compite al mismo nivel dentro de su sistema de prioridades. Y cuando no entiendes eso, empiezas a personalizar el desinterés. Crees que es contra ti, pero muchas veces no es contra ti. Es a favor de otra cosa que ocupa más espacio en su vida. Hay una escena silenciosa que se repite más de lo que imaginas. Alguien abre su teléfono, ve tu mensaje, y lo deja para después. No porque no lo haya visto, sino porque en ese momento algo más pesa más en su mente. Y ese algo más no siempre es otra persona. A veces es distracción.
A veces es cansancio. A veces es simplemente prioridad distinta. Pero el resultado para ti es el mismo, espera. Y la espera, cuando se repite, empieza a doler de una forma extraña. No es un dolor explosivo, es un desgaste lento, una sensación de estar siempre un paso detrás, como si tu lugar en la vida de alguien nunca estuviera del todo asegurado. Y lo peor es que empiezas a adaptarte, a responder menos, a esperar menos, a justificar más. Pero internamente sigues sintiendo lo mismo, no estás siendo elegido con la misma intensidad con la que tú eliges. Y esa diferencia, aunque nadie la diga, se siente. Cuando alguien no te hace prioridad, no siempre lo hace de forma consciente o cruel. Pero tu mente no interpreta matices, interpreta señales. Y las señales repetidas construyen una narrativa. No tiene tiempo para mí. Siempre estoy después de otras cosas. Solo me busca cuando puede. Y esa narrativa empieza a ocupar espacio dentro de ti. No porque sea completamente cierta en todos los momentos, sino porque es consistente en la experiencia que estás viviendo. Y la consistencia pesa más que la intención. Puedes recordar momentos en los que sí te respondieron rápido, sí te buscaron, sí estuvieron presentes. Pero si esos momentos son la excepción, tu sistema emocional no los toma como base, toma la repetición. Y la repetición es la que define el lugar que sientes ocupar. Por eso el problema no es un mensaje sin responder. Es el patrón detrás de ese mensaje. Hay una parte de ti que intenta justificarlo todo para no aceptar lo evidente. Seguro está ocupado. Seguro tiene muchas cosas en la cabeza. Seguro no lo hace con mala intención. Y puede ser cierto, pero la intención no cambia el resultado emocional que tú experimentas. Porque el corazón no responde a explicaciones. Responde a patrones. Y el patrón es lo que define si te sientes visto o no. Hay personas que viven en una especie de equilibrio extraño, dando mucha importancia a alguien que solo les da importancia en momentos intermitentes. Y esa intermitencia crea adicción emocional, porque nunca es ausencia total, pero tampoco es presencia constante. Es algo intermedio que mantiene la esperanza viva. Y la esperanza sin consistencia se vuelve confusión. Y la confusión, con el tiempo, se convierte en desgaste. No porque alguien te esté destruyendo, sino porque estás intentando sostener un lugar que no es estable. Hay algo que duele aceptar, la prioridad no se reclama, se revela. Puedes esforzarte más. Puedes escribir primero. Puedes estar siempre disponible. Pero si el otro no te ubica en su lista de prioridades, tu esfuerzo solo te expone más. Porque empiezas a dar más de lo que recibes. A invertir más de lo que vuelve. A esperar más de lo que se entrega. Y ese desequilibrio no se arregla con insistencia. Se vuelve más visible con el tiempo. Como una balanza que nunca termina de equilibrarse, por más que intentes mover el peso del mismo lado. Y ahí aparece algo peligroso. Empiezas a confundir esfuerzo con valor. Crees que si das más, te van a elegir más. Pero la prioridad no funciona así. La prioridad no se compra con esfuerzo. Se asigna con percepción, con conexión, con lugar emocional dentro de la vida del otro. Y si ese lugar no existe, no hay cantidad de esfuerzo que lo fabrique. Y lo más difícil de todo esto es cuando empiezas a notar que no estás pidiendo demasiado, solo estás pidiendo consistencia. No grandes gestos. No atención constante las 24 horas. Solo algo simple, presencia real cuando importa. Pero incluso eso, a veces, no está. Y ahí es donde el cerebro empieza a confundirse. Porque si alguien te escribe a veces con cariño, pero otras veces desaparece, tu mente intenta unir las piezas como si todo fuera parte de un mismo nivel de interés. Pero no lo es. Es inconsistencia. Y la inconsistencia emocional crea una sensación extraña. Te mantiene enganchado a lo bueno mientras te acostumbra a lo ausente. Como si recibieras migas de presencia suficientes para no irte, pero no lo suficiente para sentirte seguro. Y esa es una de las formas más silenciosas de desgaste emocional. No te rompes de golpe. Te adaptas a recibir menos de lo que das. Hasta que un día te preguntas por qué te sientes tan vacío en lugares donde antes te sentías importante. Y la respuesta no es inmediata, pero está en el patrón. Hay un punto donde empiezas a darte cuenta de algo incómodo. No es que no te quieran, es que no te colocan donde tú te colocas en sus vidas. Y esa diferencia cambia todo. Porque tú estás pensando en términos de importancia emocional.
pero la otra persona está funcionando en términos de prioridad práctica. Y esas dos cosas no siempre coinciden. Puede ser alguien a quien aprecian mucho, y aún así no ser alguien a quien eligen primero. No porque no valgas, sino porque su vida ya está organizada alrededor de otras prioridades que no te incluyen en el centro. Y cuando eso se vuelve constante, empiezas a sentirte desplazado sin una razón clara. No hay rechazo directo, no hay conflicto evidente, solo ausencia de elección constante. Y esa ausencia pesa más de lo que parece, porque no duele lo que te dicen, duele lo que no te están dando cuando tienen que decidir. Hay algo que casi nadie quiere mirar de frente: la prioridad no es un sentimiento, es un patrón repetido de decisiones. Y ese patrón no se rompe con una conversación bonita ni con una promesa emocional. Se rompe o se confirma en lo cotidiano. En quién responde primero, en quién se busca cuando hay tiempo libre, en quién se recuerda cuando algo importante pasa, en quién se elige cuando hay que decidir a quién darle energía. Y cuando tú no estás en ese patrón de forma consistente, empiezas a vivir en un espacio intermedio. No eres completamente ignorado, pero tampoco eres elegido con claridad. Y ese espacio intermedio es el más confuso de todos, porque te da suficiente presencia para mantener esperanza, pero no suficiente constancia para darte seguridad. Y así empiezas a vivir esperando señales. Un mensaje más rápido, una respuesta más cálida, un gesto más intencional. Pero las relaciones no se sostienen en señales aisladas. Se sostienen en patrones claros. Y cuando el patrón no te incluye, la mente empieza a llenar los vacíos con preguntas que no siempre tienen respuesta. Hay una trampa emocional que se repite en silencio. Cuanto menos prioridad tienes en la vida de alguien, más intentas ganarte un lugar en ella. Y sin darte cuenta, empiezas a esforzarte más, a escribir primero, a buscar más, a justificar más, como si el problema fuera que aún no has demostrado suficiente valor. Pero la verdad es más dura: el valor no cambia la prioridad cuando la prioridad ya está asignada en otra dirección. Y ahí es donde muchas personas se desgastan. No porque no sean valiosas, sino porque están intentando ocupar un lugar que no se abre con esfuerzo unilateral. Es como empujar una puerta que no tiene bisagra hacia tu lado. Puedes insistir todo lo que quieras, pero no se abrirá hacia ti. Y en ese intento, te agotas, te frustras, te preguntas qué estás haciendo mal. Pero el problema no es tu valor. Es el lugar que ocupas dentro de la estructura emocional de la otra persona. Y ese lugar no lo defines tú. Hay un momento en el que la claridad empieza a doler, pero también empieza a liberarte. Cuando dejas de confundir presencia ocasional con prioridad real. Cuando dejas de interpretar respuestas tardías como falta de tiempo, y empiezas a verlas como un patrón de elección. Cuando entiendes que no estás compitiendo contra otros, estás chocando contra una jerarquía interna que no te incluye en el centro. Y eso cambia la forma en la que miras todo. Ya no buscas señales. Empiezas a observar consistencias. Ya no te conformas con momentos buenos aislados. Empiezas a mirar el patrón completo, porque el patrón nunca miente. Y cuando ves el patrón, deja de ser confuso. Puede doler, sí, pero deja de ser incierto. Y la incertidumbre es lo que más engancha emocionalmente. Cuando la quitas, empieza la verdad. Y la verdad no siempre es que no te quieran. A veces es simplemente que no eres prioridad. Y aceptarlo no te hace menos. Te hace más libre de lo que no estaba siendo claro. Cuando dejas de ocupar el lugar equivocado en la vida de alguien, algo curioso sucede. Al principio se siente vacío, como si estuvieras perdiendo algo importante, pero en realidad no estás perdiendo amor. Estás dejando de perseguir un lugar que nunca fue estable. Y ese vacío no es ausencia de valor. Es el espacio que deja la expectativa que sostenías. Porque mientras estabas intentando ser prioridad, estabas construyendo una versión de la relación que solo existía en tu mente. Y cuando esa versión se rompe, lo que aparece no es rechazo, es realidad. Una realidad donde ya no necesitas interpretar señales, porque las señales ya están claras desde hace tiempo. Y en esa claridad, empiezas a recuperar algo que habías estado entregando sin darte cuenta, tu energía emocional. Ya no gastas tanto en esperar. Ya no analizas cada mensaje. Ya no buscas significados ocultos en cada silencio. Porque entiendes algo fundamental: lo que es importante para alguien no necesita ser adivinado. Se demuestra sin esfuerzo excesivo. Y si no se demuestra,
la respuesta ya está escrita en el comportamiento. Hay una diferencia enorme entre alguien ocupado y alguien que te tiene como prioridad. El ocupado responde tarde, pero vuelve. El que te tiene como prioridad, aunque esté ocupado, te incluye, te busca, te mantiene presente, no te deja en la incertidumbre constante. Y esa diferencia, cuando la empiezas a ver con claridad, cambia la forma en la que te relacionas con todos. Porque ya no te engañan las palabras aisladas. Empiezas a ver el sistema completo. Y el sistema siempre revela dónde estás ubicado realmente. No en lo que te dicen, sino en lo que hacen de forma repetida. Y cuando ves eso, algo dentro de ti deja de insistir donde no hay reciprocidad real. No por orgullo, sino por agotamiento. Porque sostener tu valor en lugares donde no es reconocido constantemente es una forma silenciosa de desgaste. Y llega un punto donde prefieres paz antes que señales confusas. Claridad antes que esperanza intermitente. Realidad antes que interpretación constante. Y ahí empieza el cambio más importante, dejar de mendigar prioridad donde nunca fue estable. Hay algo que cambia en ti cuando dejas de intentar ocupar un lugar que no te corresponde en la vida de alguien. No te vuelves frío, no te vuelves indiferente, te vuelves claro. Y la claridad tiene un efecto extraño, elimina la necesidad de perseguir lo que no se sostiene solo. Porque cuando algo es prioridad, no requiere persecución constante. Se mantiene, se cuida, se elige, y cuando eso no ocurre, empiezas a ver la realidad sin filtros emocionales. Ya no interpretas cada gesto como esperanza. Ya no conviertes cada mensaje en significado profundo. Ya no llenas vacíos con suposiciones. Empiezas a ver lo que realmente es. Y eso te devuelve poder. No el poder de cambiar a otros, sino el poder de dejar de insistir donde no hay reciprocidad clara. Porque no se trata de exigir prioridad. Se trata de reconocerla cuando existe, y aceptarla cuando no. Y esa aceptación no es derrota. Es liberación de un lugar que nunca fue estable. Cuando entiendes esto, empiezas a notar algo que antes ignorabas. Tu energía se estaba yendo a lugares donde nunca era plenamente recibida. Conversaciones que te dejaban esperando. Relaciones donde tú sostenías más de lo que recibías. Momentos donde tú estabas presente, pero la otra persona solo aparecía cuando le era conveniente. Y sin darte cuenta, estabas acostumbrándote a dar sin equilibrio, a esperar sin claridad, a justificar sin reciprocidad. Pero cuando empiezas a ver el patrón, ya no puedes ignorarlo. Y al principio incomoda, porque significa soltar expectativas. Significa aceptar que no todo lo que sientes es correspondido en el mismo nivel. Pero también significa algo más profundo. Dejar de invertir tu energía en lugares donde nunca fue prioridad real. Y eso te devuelve algo que habías perdido en el proceso, dirección emocional. Ya no estás buscando señales. Ya estás observando hechos. Y los hechos, por fin, dejan de confundirte. Hay un punto donde la historia deja de ser sobre lo que otros hacen contigo, y empieza a ser sobre lo que tú decides seguir aceptando. Porque no puedes controlar quién te pone como prioridad. Pero sí puedes controlar cuánto tiempo te quedas en lugares donde no lo eres. Y esa decisión cambia todo. No de inmediato, no de forma dramática, sino de forma silenciosa. Empiezas a responder menos desde la necesidad, a esperar menos desde la ilusión, a dar menos donde no hay reciprocidad clara. Y sin darte cuenta, recuperas algo que habías estado entregando demasiado rápido, tu propio valor percibido. Porque cuando te quedas donde no eres prioridad, empiezas a confundirte a ti mismo. Pero cuando te retiras de esos espacios, vuelves a verte con claridad. No como alguien menos importante, sino como alguien que dejó de insistir donde no era visto con la misma importancia. Al final, no es que te ignoren, es que en algunos lugares nunca fuiste la prioridad que tú creías ser. Y entenderlo no es para romperte, es para despertarte. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando te esfuerzas más en ser elegido, sino cuando dejas de insistir donde nunca te eligieron de forma consistente. Si este mensaje te hizo pensar, suscríbete al canal y activa la campanita. No para buscar validación afuera, sino para aprender a reconocer tu lugar sin mendigarlo. Comenta qué situación te hizo darte cuenta de que no eras prioridad para alguien. Y comparte este video con alguien que está confundiendo atención ocasional con importancia real. Porque al final, no te ignoran. Simplemente no eres prioridad donde tú pensabas que lo eras.